Eh, Vamos a meditar un poquito nada más en el Evangelio o en las lecturas de este día. En el Salmo usualmente oímos una voz especial que nos habla de ese problema en el que nosotros vivimos y posiblemente siempre no nos da el entendimiento que realmente tenemos problemas. Y esa actitud de ignorar las situaciones que vienen a nuestra vida y que nos crean dificultades, francamente, con evadirlas o olvidarlas o ponerlas a un lado, eso pareciera que ayuda a solucionar los problemas. Pero las situaciones, cuando no les damos la atención necesaria, por lo menos para entenderlas, usualmente nos van a complicar más la vida. Y eso pasa, digamos, en la vida familiar, cuando las situaciones se desarrollan en la vida familiar y van causando incomprensión o intranquilidad o dificultades que están presentes, pero que ninguno de los dos jefes de la casa se atreven a hablar de esa situación. La situación va creciendo, el problema va creciendo y de repente estallan y lo que hay son confrontaciones porque no se han tratado esas situaciones desde el momento en que comienzan a aparecer. Y esa actitud es general. Nosotros aquí vivimos en este país lleno de grandes, digamos, oportunidades, lleno de cosas que a nosotros nos fascinan, nos interesan. Por ejemplo, cuando hablamos de los dólares y lo comparamos con las monedas de nuestro país, pareciera que aquí sí hemos venido a conseguir un lugar especial para nuestra economía, para el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos, y pareciera que todo va a marchar bien. Pero no nos damos cuenta o no le ponemos atención seriamente a los problemas que deberíamos observar detenidamente. En el caso del Evangelio, Juan está consciente de que hay un problema grande entre la gente que se acerca a él a preguntarle, ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿Y nosotros qué debemos hacer? Y cada uno tiene su respuesta. Y en alguna medida, en el fondo del Evangelio, se nota que un problema que está allí presente, también está entre nosotros presente. Por ejemplo, cuando los soldados llegan a decirle a Juan, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y dice, vayan y no hagan, no molesten a la gente, no los acusen de cosas que no han hecho, no les pidan, como decimos por allá, mordidas, sean consecuentes, confórmense con sus sueldos. ¿Por qué les dice Juan eso? Porque en ese tiempo ya este tipo diríamos, estructura militar ya se aprovechaba de su poder para obtener beneficios que no eran legales ni eran lo que se esperaba de la gente de ese tiempo. Es decir, la corrupción está ahí presente. Y uno de los problemas grandes que existe en el mundo de nuestro tiempo es la corrupción. Y ese problema está siendo combatido por diferentes organizaciones, por diferentes gobiernos, por diferentes estructuras que quieren realmente resolver ese problema. Pero nosotros nos damos cuenta de que no hay mucho éxito. La corrupción ha llegado a ser una forma de vida, algo que a nosotros también ya nos acostumbraron y que debemos pagar para obtener algunas cosas por las que no deberíamos pagar. Eso está encerrado, o diríamos,
ha permeado como una enfermedad, permea un cuerpo, como las dificultades que suceden cuando el organismo es atacado por un virus que lo invade todo. Pero ese es un problema que nosotros lo oímos, pero no sabemos cómo combatirlo. Y a veces las noticias nos confunden. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos el problema del coronavirus, que apareció con el Delta y ahora están hablando del Omicron, que es un problema que está presente, pero nosotros no estamos poniendo atención a ese problema. Yo me he encontrado con personas que dicen que sí, el problema está, pero nunca se dice uno que a mí me va a llegar. Se supone que le va a llegar a otros, pero no a mí. Hay, en alguna medida, el recurso de las vacunas. Se ofrecen las vacunas. Disculpen, pero la gente, yo me he encontrado con personas que dicen, sí, hay vacunas, pero yo estoy bien así. No necesito vacunas. Y hoy en la mañana apareció la noticia de que un famoso artista mexicano se fue porque creo que estaba infectado de esa enfermedad del coronavirus. El señor Vicente Fernández creo que fue, ya falleció. Entonces, nosotros estamos viendo casos. Hay vecinos, hay amigos, hay familiares que se están muriendo por eso. Pero, ¿qué es lo que se nos requiere a nosotros? Sencillamente, que sigamos esas reglas de higiene que las personas que son mayores, como yo, o quizás más jóvenes, pero que fueron a la escuela, en la escuela les enseñaba a los niños que se lavaran las manos, les revisaban las uñas a la hora de entrar a clases y les decían que se lavaran los dientes y se asearan cada día. Es el mismo requerimiento que hay hoy. Y cuando uno va a entrar a un servicio sanitario, lavarse bien las manos. Son reglas que ayudan a contener el virus, guardar la distancia, ponerse el tapaboca. Son cosas sencillas, simples, y ese tapaboca, pues andan un montón en las calles botados porque la gente los usa un ratito y luego los bota solamente para entrar a comprar algo. Pero no hay realmente una preocupación por proteger, y eso va continuando en el tiempo y pasará este año y pasará el otro año y quizás todavía no escapamos a ese problema porque no le ponemos la atención que realmente tiene eso. Así como estos casos, hay otros problemas que nosotros estamos viendo en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, hace poco en una escuela un joven de 16 años acribilló a varios estudiantes y hirió a otras personas, incluso mató a la profesora. Esos son problemas que tienen que ver con nuestros temores, con nuestra ansiedad, con nuestras preocupaciones de creer que estamos rodeados de peligro y que necesitamos andar armados con algún tipo de elementos para repeler a los agresores. Es cierto que hay peligros, pero andar comprando armamento para tenerlos en casa y hacer este tipo de cosas, ahora los padres de ese chico están encerrados también en la cárcel y no se quieren, se han declarado no culpables, creo yo, porque el chico es menor de edad, las personas son mayores, no pusieron atención cómo proteger bien eso que habían comprado. ¿Por qué se compran esas cosas? Digo yo. Yo no veo necesario, pero alguna gente tiene quizás enemigos, tiene miedo, entonces vienen esas cosas a la vida de nosotros para encauzarnos o llevarnos a problemas mucho más complicados. Así como este tipo de cosas, hay una cantidad de problemas que nos rodean.
Por ejemplo, está algo que ya hemos hablado sobre el recalentamiento global, de lo cual también no sabemos qué hacer. Pero hay otro problema que se está avecinando. Hay la posibilidad de que estalle otra guerra en Europa o en Asia, sencillamente porque tal vez ese tipo de prácticas trae algún beneficio. Pero creo que nosotros deberíamos poner atención de qué es lo que está pasando. Vivimos en una sociedad injusta, vivimos en una sociedad que se beneficia mucho de sus acciones injustas y nos llama la atención que nosotros no hacemos ninguna diferencia ni tenemos claridad de cómo es esta sociedad. Por ejemplo, hace poco o este día apareció una cantidad de críticas contra los jueces del Reino Unido que han autorizado la extradición de un líder de las comunicaciones que para algunos quizás ni lo conocen ni les interesa. Es un periodista que ha diseminado aquellas cosas secretas que el gobierno norteamericano ha hecho en el mundo que son injustas. Y entonces ahora ellos se han puesto de acuerdo para extraditarlo para acá y no sabemos qué va a pasar. Por eso que a veces hay marchas sobre este tipo de problemas, pero nosotros no estamos conscientes de estas cosas. Lo que significa que cuando nosotros conocemos estas cosas podemos tener alguna opinión. Y cuando yo hablo de estas cosas, digo que la iglesia, en este caso, sirve para dar algún poquito de orientación para saber cómo está la situación en el mundo, cómo está la situación en nuestro entorno como nación y como comunidad en donde vivimos, para que no seamos manipulados por la opinión, que cuando tenemos que decir algo, estamos tal vez yendo en sentido opuesto a lo que es justo, a lo que es razonable, a lo que es bueno. Que Dios pueda ayudarnos en este tiempo, porque necesitamos tener una clara idea de lo que es la justicia, de lo que es el amor al prójimo y cómo nosotros podemos ser personas testigos de Dios y de sus verdades y de su necesidad de arreglar las cosas que están maltrechas, que eso es en esencia el mensaje de San Juan cuando nos llama al arrepentimiento, a no ser imparciales, sino a tomar lugar, a tomar partido en beneficio de la verdad y de la justicia. Vamos a continuar nuestra celebración en la página de 280 en el Credo Niceno.